Abran sus Biblias ahí en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Santiago 5, del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago ahora hace un cambio al hablar de lo que viene hablando en medio de las injusticias de las personas que se creen poderosas, de los ricos que se enseñorean de los más desfavorecidos, del necesitado, de los pobres, llevando a los pobres a los tribunales para poder quitarles incluso por lo que ellos han trabajado. Y los guía a que puedan poner su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ahora, vean el cambio que él hace en el versículo 7. Por eso le dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque en medio de las injusticias que se ven, podemos desalentarnos aún como hijos de Dios y decir, Señor, pues ¿de qué sirve que haga esto? ¿De qué sirve que haga esto otro? ¿De qué sirve que haga esto otro? Debemos hacer las cosas para el Señor. Si estamos esperando a que las personas agradar a las personas, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir desalentados. Así que cuando vemos las injusticias en el mundo, podemos volvernos impacientes y decir, no vale la pena seguir caminando tomado de la mano del Señor. Pero nada de lo que hagamos para el Señor será en vano, amén. Nada de lo que hagamos para el Señor. Por eso el Señor Jesucristo es nuestra fuerza. No es nadie nuestra fuerza. No es nada nuestra fuerza. Es Jesucristo nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y por eso es que les dice esto, que tengan paciencia, ¿sí? Tomen en cuenta de que ellos se sienten defraudados. Son pobres que han sido defraudados por las personas que se creen poderosas porque tienen números a su favor, dinero a su favor, ¿sí? Y lo que hacen ellos es incluso llevarlos a los tribunales, y por eso el Señor les habla a través de Santiago y le dice, hermanos, tengan paciencia. Vean esos versículos 7 y 8 de nuevo. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y luego les pone el ejemplo y le dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto, aguardando con paciencia. 4 veces se menciona la palabra paciencia en estas escrituras que vamos a estudiar en esta mañana. 4 veces se menciona la palabra paciencia. Pero la del versículo 11 es la palabra en griego que quiere decir perseverancia. Es una palabra diferente a las otras 3 que se mencionan anteriormente en los versículos 7, 8, 9 y 10 sobre paciencia. Sean perseverantes a pesar de las pruebas que pudieran venir a sus vidas. Y después de ser tratados tan severamente en cuanto a las injusticias que ellos están recibiendo en su comunidad, les decía ahorita, a través de los ricos que los privan de su sustento diario, les dice, tengan paciencia y esperen a que el Señor juez haga la decisión. Qué maravilloso es eso, ¿no? De poner nuestros ojos en Cristo Jesús.
En veces nos sentimos y decimos, no vale la pena esto, no vale la pena esto otro. Si usted lo hace para los hombres, se va a cansar, se va a frustrar. Pero si lo hace para Cristo, va a aprender a vivir un día a la vez. Cada vez que comience un día, le va a decir, Señor, aquí estoy otro día. Y cuando termine el día, le va a agradecer y le va a decir, Señor, ya terminé otro día. Espero haber hecho su voluntad. Espero haber hecho lo que le agrada y le exalta a usted, Señor. Vean lo que sigue diciendo ahí en el versículo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia es una virtud. Es una virtud que viene de Dios. Es confiar en Dios cuando nos ha dado promesas. En otras palabras, promesas que son cheques al portador de parte de Dios para sus hijos. Para los que creen y guardan, esperando su presencia se manifieste, sabiendo que su palabra se cumplirá. Aún a pesar de las aflicciones, se le puede decir, Señor, confío en usted todavía. Aún así se derrumbe todo, confío en usted todavía. Ahora, 4 veces les dije que se menciona la palabra paciencia. Y Santiago toma este tema de poder decirles, tengan paciencia, créanle a Dios, aún en medio de las injusticias, aún en medio de las aflicciones que están confrontando, que están viviendo. Santiago les hace un llamado a ser paciente y a confiar en Dios que viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. Sí. Ahora escuchen esto. En los tiempos en los que vivimos, no solamente podemos, la Escritura nos dice, vean los árboles del campo. Lucas nos lo dice. Mateo dice, vean la higuera. La higuera se refiere a Israel. Los árboles se refiere a las naciones. Las naciones están sin esperanza, hermanos. Y no solamente eso, dice, vean las señales en los cielos. Pero vean las señales de Dios, no las señales que van a empezar a aparecer en los cielos, porque van a ser un engaño, si es posible, aún a los escogidos. Y van a escuchar ruidos en los cielos, que no son de Dios, hermanos. Y le van a decir, se escuchan ruidos, se escucha esto, se escucha esto otro, se está viendo esto en el cielo. No lo crean. Porque las señales son las señales que el Señor va a poner, no las señales que el hombre va a poner en el cielo, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Cristo viene pronto. Y por eso Santiago les hace ese llamado a ser pacientes y confiar en el Señor, porque Dios, Jesucristo, viene pronto. Ahora Él les muestra el destino de los ricos incrédulos que confían en sus riquezas al solo acumular, robando a los más desvalidos. Muchas veces las aflicciones y también la venida del Señor puede producir en nuestros corazones como hijos de Dios impaciencia. Puede producir en nuestros corazones impaciencia y en vez de ser pacientes dentro del cuerpo de Cristo, nos volvemos impacientes. La paciencia es una virtud, amén. Y la paciencia no viene si no hay dificultades. Alguien lo puso de esta manera. La paciencia es un temperamento dulce. Es un largo temperamento. Soporta mucho, quería decir. Por lo contrario, el temperamento rápido o lo de temperamento corto, lo cual es impaciente, es diferente. Por tanto, hermanos, dice, tengan paciencia. Vean ahí la palabra. La palabra tengan es un mandato de Dios a través de Santiago. No les dice, si quieres tener paciencia está bien, si no quieres tener paciencia no está bien. Está bien, puedes hacerlo como tú quieras hacerlo. No, dice, tengan paciencia. Ahora, ¿cuál era la paciencia? ¿Cómo estaba produciendo la paciencia en los verdaderos hijos de Dios ahí a través de la iglesia con Santiago? Estaban siendo injustos con ellos. Estaban siendo perseguidos por ellos.
por el Evangelio. Estaban siendo aborrecidos por hablarles a otros del Señor. Y el Señor les habla y dice, tengan paciencia a través de Santiago. Por eso, en el capítulo 1 de ahí de mismo Santiago, en el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, la paciencia viene a través de las pruebas. Viene a través de las dificultades. En vez de podemos decir, yo soy la persona más paciente del mundo hasta que tiene dificultades. Y entonces dice, la paciencia, se acabó la paciencia. ¿Por qué? Porque no le gusta que hagan las cosas como de acuerdo a su forma. Y cuando no se hacen las cosas de acuerdo a nuestra forma, ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos ¿qué? Impacientes, y Dios nos muestra y nos dice, ¿no que mucha paciencia? Así que las aflicciones, las pruebas, las dificultades, los problemas que vienen en cualquier circunstancia, porque todo trabaja para bien para los que amamos a Dios, amén. Entonces, esa prueba y esas dificultades, esas injusticias que miraban estos pobres, aun cuando no les querían pagar el sueldo de lo que habían trabajado, esas injusticias los estaban llevando a ser pacientes ¿con quién? A tener la paciencia ¿en quién? En las dificultades, pero tener la esperanza con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. La paciencia es una virtud poseída por muchas personas, alguien dijo, y buscada por muchos. La paciencia es una virtud poseída por muy pocas personas y buscada por muchos. ¿Y no es cierto que vivimos en una sociedad donde todo se quiere de inmediato, donde todo se quiere al instante? Vivimos en una sociedad que no es paciente. Queremos las cosas ya. Queremos las cosas al instante. Esta carta de Dios a través de Santiago toma este tema de poder ser pacientes. Y no solo esperar que pase el tiempo, pero la paciencia se describe aquí, el ser pacientes con alguien cuya compatibilidad y conducta es algunas veces opresiva y difícil. Es difícil. Y el Señor dice, ¿quieres ser paciente? ¿Crees que eres paciente? Voy a mostrarte que no lo eres. Pero quiero venir a ayudarte a que lo seas. A eso viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Una persona paciente es aquella que controla la ira, que controla su lengua, como lo miramos en los capítulos anteriores de Santiago. Una persona que controla sus palabras, que permite que Dios forme a Cristo a través de su Espíritu Santo, a través de cualquier cosa que pudiera venir o dificultades que pudieran venir a su vida, pero sobre todo a través de su palabra. Y por eso le dice, vean el versículo, los versículos que siguen ahí. Vean ahí, les pone los siguientes ejemplos. Dice, y pone, hay ejemplos en la palabra de Dios de personas que eran pacientes, pero se volvieron impacientes y cometieron los errores más tremendos. Abraham es uno de ellos. En Génesis capítulo 16, Dios le había dado una promesa a Abraham de que sería padre de muchedumbres, de muchas personas, y después le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que es padre de muchas naciones. Imagínense eso. Dios le dio esa promesa, y las promesas de Dios son cheques al portador de Dios, amén. Hay que creerle a Dios. Así que a la edad de 89 años y Sara 79 no tenía hijos y se impacientó tanto él como su esposa. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a hacer cosas ridículas, cosas necias.
Así que Sara le dio a su sierva Agar, y vean los problemas que están sucediendo hoy en día en Israel. ¿Ustedes creen que en veces podemos pararnos en los púlpitos y decir el sionismo está correcto? No, el sionismo no está correcto. Echar fuera todo lo demás y querer asesinar a toda una etnia de 2 millones de personas solamente porque no les gustan, por un grupo extremista y enmarcar a todos, y de igual forma del otro lugar, enmarcar a todos los judíos que están mal y que no deben de estar ahí. No va a haber paz hasta que Cristo venga, hermanos. ¿Sí? Ningún gobierno, ni Netanyahu, ni ningún gobierno va a poder lograr la paz. El anticristo va a querer lograr la paz por 3 años y medio, y aún así será un engaño terrible, terrible. Abraham, vean la impaciencia lo llevó a tomar y querer engendrar un hijo en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces a lo mejor queremos engendrar cosas celestiales, divinas, a través de las fuerzas nuestras? Es imposible, es imposible. La impaciencia hizo que Abraham, no solamente eso, en el capítulo 12 de Génesis, la impaciencia de Abraham cuando hubo hambruna en la tierra, dice que se fue hacia Egipto y casi hace que su esposa cometa adulterio con Faraón. Impresionante la impaciencia. La impaciencia de Moisés en el monte, cuando fue Moisés y subió al monte de Dios y para poder recibir la ley de Dios. La impaciencia del pueblo de Israel. Le dijeron, ¿quién sabe qué habrá pasado con este? Haznos un Dios, Aarón, que nos lleve a la tierra prometida. No necesitamos a este. Y se impacientaron y se hicieron un becerro de madera, le colgaron toda clase de joyas y dijeron, este es el que nos sacó de Egipto. La impaciencia los llevó a la idolatría. La impaciencia de un pueblo y la impaciencia nos puede llevar a hacer cosas necias. Que después, ¿saben qué? Tenemos que pagar la factura. La impaciencia. No creerle a Dios, que Dios está en todo, de que Dios es soberano, amén. A veces hablamos de un Dios soberano. Hablamos de un Dios soberano, pero cuando vienen dificultades decimos, no, Dios no es soberano. Mejor no, mejor le busco mi forma. No, tenemos que ser pacientes. ¿Recuerdan también en Hechos 27? La impaciencia de unos expertos pilotos, de personas que estaban en ese barco y un predicador les dijo, no zarpemos, esperemos a que pase el invierno, porque viene gran pérdida, ¿no? Que cómo le iban a hacer caso a un predicador, ¿verdad? Ellos eran los expertos del barco. Ellos eran los de la experiencia y casi toda una tripulación muere en el mar por no ser pacientes. La paciencia es lo opuesto a los que tienen un temperamento corto. Por eso la Escritura nos habla y nos dice que debemos de tener dominio propio. Y el dominio propio solamente se obtiene a través del Espíritu de Dios. Santiago sabía que sus lectores no tenían oportunidad de defenderse contra los opresores ricos. ¿Ustedes creen que le vamos a ganar a gobiernos dictadores en el mundo de los que vienen? Porque cada vez van a ser más dictadores, ¿eh? No va a haber democracia. La democracia es un juego nomás. No hay tal cosa. ¿Creen que vamos? No. Pero ¿saben que Dios nos ha puesto para brillar para Cristo Jesús? A predicar a Cristo Jesús, amén. A poder ver que las injusticias un día se acabarán cuando nuestro Señor venga. Esos ricos movían el poder a su antojo. ¿Cuándo han visto a un político que le han descubierto cosas dentro de la cárcel? Nunca. Y no lo verán. No lo verán.
Hay injusticias, sí hay injusticias, pero cuando nuestro Señor venga, habrá justicia, amén. Cuando nuestro Señor venga, habrá justicia verdadera. Habrá justicia verdadera. Vean el versículo, les pone otro ejemplo ahí mismo Santiago y les dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahora les pone este ejemplo de un agricultor que siembra la semilla esperando con paciencia que llueva, que la semilla que ha sido enterrada del fruto. Se levanta por la mañana a sembrar la semilla y así lo hace día tras día. Unos días avanza más que otros. Sabe cuándo sembrar la semilla. Sabe que cada temporada del año es el tiempo para poder sembrar la semilla y espera que Dios mande la lluvia. Pacientemente lo hace. Los agricultores han aprendido que cada año tienen la oportunidad de ver el fruto. De igual forma para nosotros, sembrar la semilla de la palabra de Dios sabiendo que miraremos un día el fruto. ¿Dónde? Cuando veamos y estemos con Cristo Jesús. Y no solamente eso. En veces a lo mejor sembrarán la semilla y no van a ver, no van a ver el fruto, no van a ver inmediatamente el fruto, pero ¿saben qué? Sigamos sembrando la semilla pero que sea en buena tierra o llevando la palabra donde quiera que le llevemos. Dios se encargará de producir el fruto. Amén. Por eso le dice a Santiago: tened también vosotros, dice, paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ellos deberían de tener esa paciencia que los agricultores. Una vez más, jóvenes que están aquí, no solamente jóvenes, adultos también. Podemos ser arrastrados por la impaciencia del mundo. Por eso le dice: afirmen sus corazones. Nuestros corazones deben estar firmes ¿en dónde? En nuestra relación con Cristo Jesús. En nuestra relación con Cristo Jesús. Santiago sabe de la opresión que ellos están recibiendo, las dificultades que vienen a su diario vivir. Y eso puede desanimarlos, por eso le dice: afirmen sus corazones. Que su corazón esté firme en la palabra de Dios. Cuando personas no están firmes en la palabra del Señor, cuando hijos de Dios no estamos firmes en la palabra del Señor, en nuestra relación con Jesucristo, podemos desalentarnos en nuestro caminar con Cristo y hacer cosas que no le agradan a Él, que después podemos lamentarnos, igual que los ejemplos que miramos. Vean el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Vean esa palabra. En otras palabras, Jesucristo está a las puertas. Escuchen esto y pongan atención, no se distraigan. Vean esto. Hoy en día hay buenas iglesias fundamentales que se enseña la palabra del Señor, o iglesias con un pentecostalismo extremo, piensan que el Señor va a venir si establecemos una ideología de apoyo incondicional a Israel. Recientemente lo escuchaba esto con algunos de los predicadores, excelentes expositores de la palabra, otros con un pentecostalismo completamente extremo, declarando y diciendo: tenemos que declarar bendición sobre Israel, incondicionalmente, hagan lo que hagan. No, de hecho la Escritura lo habla en Apocalipsis. En Apocalipsis Dios lo habla de la siguiente manera. Les llama a los judíos, dice, a los que se creen ser judíos, dice, y no lo son, sino son sinagoga ¿de qué? De Satanás. No todos los que se dicen ser judíos, ¿saben qué? Dios va a traer la obra
oremos para que Dios abra los ojos a Israel y puedan saber que Cristo es el Mesías, que Jesucristo es el Mesías. No ciegamente digamos, no, pues lo que hagan, maten a lo que maten. Han matado más de 5,000 niños en Gaza. Esos niños no decidieron nacer ahí. Dios decidió que nacieran esos hijos ahí. Y no todos son Hamás. Así que escuchar a predicadores, pastores fundamentales o de iglesias pentecostales o de iglesias que enseñan verso por verso en Estados Unidos o en México, decir, saben que hay que apoyar y entre más apoyemos a Israel, bendigamos a Israel, también vamos a ser bendecidos. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, hermanos. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Y no se puede decir para apoyar, para estar de acuerdo contigo, apoyar injusticias, tanto de un lado como del otro. Y es lo que muchos piensan, por eso les digo, pongan atención en esto. Algunos creen también que el apoyo incondicional colectivo de participación de todos los creyentes va a hacer que Cristo venga más pronto. En otras palabras, con una coalición organizada de ideologías políticas. Si aquel piensa eso, si ese político piensa, tenemos que declarar que también Israel es lo correcto. En todo. No, en Israel hay cosas injustas terriblemente, hermanos. Es la única nación en el Medio Oriente donde existe el aborto. Es el único lugar, es el único país donde se aprueba y donde se ha apoyado lo que es la inclusión de el otro género que no es género. Porque hay solamente dos, hombre y mujer. Aún los gobiernos, el gobierno que está hoy en día apoya eso. No es correcto y nunca será correcto y nunca puede uno apoyar incondicionalmente a Israel por las cosas que ellos hacen y tampoco a los otros grupos. Dios va a traer la esperanza. ¿Dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Recientemente alguien me mandaba un mensaje y me decía, pastor, tenemos que apoyar incondicionalmente a Israel. Y le dije, equivocado, tenemos que predicar el evangelio. Y solo Cristo puede traer la esperanza. Solo Jesucristo puede traer la esperanza. Ahora vean lo que dice, hermanos, no se quejen unos contra otros. No se quejen unos contra otros. La palabra quejarse es diferente a la palabra del capítulo 4, ahí mismo, del versículo 7 y 11, de la palabra murmurar. La palabra quejarse es una palabra que quiere decir lloriquear. Es cuando alguien se queja y gime. A lo mejor dirán ustedes, ¿cómo? Es cuando alguien se queja de la otra persona porque no lo apoya en algo. Es cuando alguien a lo mejor dice algo. Hacen, vaya, qué bárbaro. Y empieza a quejarse. Pero no solamente se queja él mismo, se empieza a quejar contra otras personas. Lo cual Dios no aprueba. Y por eso vean lo que dice. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No atraigas condenación hacia tu vida. No atraigas condenación hacia tu vida, porque el Señor es el juez y Él está a las puertas. Él está a las puertas. Es cuando una persona se llena de quejas de tal manera que comienza a quejarse por todo le es adverso. Comienza a lloriquear sin razón alguna. Escuchen esto y pongan atención. El darle lugar a tales sentimientos es darle la invitación a un juicio del Señor. Entonces sí tendrá de qué quejarse. Cuando el Señor diga, tengo que disciplinar. Y entonces tendrá de qué quejarse.
Siempre que alguien se está quejando y alguien que siempre se queja, escuchen esto, se va a enfermar, su cuerpo se va a enfermar. Físicamente se va a desgastar. ¿Por qué? Porque todo le es adverso. Todo le es adverso. Por eso le dice, no se quejen. Y le está diciendo a personas que están siendo injustamente perseguidos. Esos ricos. Vean las injusticias. Vean qué a gusto andan los gobiernos. Que ya no se queje. Dele gracias a Dios y predique a Cristo. Deje de estar quejándose. Deje de estar viendo las novelas donde están quejándose. Vean lo que se... Y no solamente se queja hacia su corazón, hacia sí mismo, sino, ¿saben qué? Lleva sus quejidos hacia los demás de esta persona, y su amargura ese quejido se empieza a hacer una amargura en el corazón. Y de repente, todas las demás enfermedades que los demás tienen, la persona lo tiene. Se acarrea sus propias enfermedades. ¿No le cree que en Cristo llevó nuestras enfermedades y somos libres en Cristo Jesús? Hay poder en Cristo Jesús. No tengo por qué tomarlo de los demás. Gracias, Señor, porque soy salvo. Gracias, Señor, porque voy con usted. Gracias porque usted me ha sellado con su Espíritu Santo. Gracias por su palabra. Gracias porque hoy en día me levanto y tengo un día más para poder exaltar su nombre. ¿Qué si Jesús, cuando alguien estuviera quejándose, qué si Jesús se apareciera en medio de esos quejidos y lloriqueos de unos contra los otros? ¿Qué si Jesús se apareciera cuando está discutiendo sobre cosas que no son relevantes? ¿Seguiríamos quejándonos? Les aseguro que no. En Lucas capítulo 24 nos pone un ejemplo el Señor de dos de sus discípulos que iban de una aldea llamada Emaús. Y iban hablando de todas aquellas cosas que habían sucedido en cuanto a Cristo. Iban hablando de lo que le había sucedido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, mientras se quejaban, yo pensé que era el Mesías. Puse toda mi esperanza. ¿Para qué? ¿Para qué lo hice? Dice que se les apareció el Señor y estuvo entre ellos y no sabían que era el Señor. Jesús se acercó y caminaba con ellos. ¿Por qué se quejan tanto? ¿Qué si el Señor les ha tocado? A lo mejor están hablando y quejándose sobre alguien y cuando tocan la puerta y tocan la puerta y es la persona por la que se están quejando. Hermano, ¿cómo ha estado, hermano? ¿Qué si fuera el Señor? Porque el Señor está ahí. No os quejéis los unos contra los otros. Hermanos, vean el versículo que sigue, el 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y como un buen pastor, Santiago se dirige a ellos y vean cómo les llama, hermanos míos. Así que Él les da este mandamiento de no ser quejumbrosos. Pero como su ejemplo los lleva a los profetas de las Escrituras, vean el ejemplo y anímense como personas. Tuvieron esperanza, guardaron la fe y pusieron sus ojos en Dios en medio de las aflicciones, aun cuando hablaban el nombre de Dios.
¿Saben hacia dónde Dios nos va a hacer, perdón, saben hacia dónde el enemigo nos va a hacer voltear? En vez de voltear a ver hacia el Señor, nos hace voltear a ver hacia dónde. Hacia nosotros. Y si hay algo que Dios quiere despojarnos, es del yo. Para que podamos revestirnos en Cristo Jesús. Aún la adoración. ¿Creen que el Señor necesita ser adorado? El Señor no necesita nada de nosotros. Nos hizo para su gloria y alabanza y aún así no nos necesita. Dios sigue siendo Dios, amén. Dios sigue siendo Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Cuando nos hace para adorarle, adoramos a Dios para que volteemos a verlo a Él y no nos veamos a quién. A nosotros. Aún la adoración Dios la usa para que lo volteemos a ver a Él y no a nosotros. Los lleva a las Escrituras para que vean el ejemplo de hombres que vivieron, que fueron reales y pusieron su esperanza en el Señor y fueron pacientes a pesar de las dificultades. Esteban, ese joven Esteban en el capítulo 7 en el capítulo 7 de Hechos, dice que les dio un discurso de historia a los religiosos que se llenaban solamente de conocimiento, pero no vivían la Biblia. Y hay personas así, hay hijos de Dios llenos de conocimiento, pero no pueden vivir la Biblia porque solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar a hacer eso. Y los llevó a la historia y les dio ejemplos de todos los que caminaban con Dios para poder llevarlos hacia Cristo. ¿Qué es lo que hace Santiago al mostrarle a estos hombres como ejemplo? Vean lo que dice ahí. Los sufrimientos. Hermanos míos, tomen como ejemplos de aflicción. Vean eso. No dice de paciencia. La aflicción los llevó a ser ¿qué? Pacientes. Así que cuando tenga aflicciones, no se queje. Cuando le digan, ¿cómo te está yendo? Dios estoy en unas clases de paciencia ahorita. Amén. Cuando tenga dificultades y luchas, no diga pues, ay, ando. No, dígale, estoy en unas clases ahorita de paciencia. No sé cuántas semanas querrá el Señor que esté en semana de paciencia, o meses, o años, los que sean. Estoy en una semana de paciencia y a Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Porque vivo para la gloria y alabanza al Señor y voy a poner mis ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Los sufrimientos, vean las aflicciones y los sufrimientos. Hombres que hablaron de Dios. Jeremías es un ejemplo. En Jeremías capítulo 13, el Señor le dice a Jeremías, quiero que vayas y te compres un cinto de lino y lo vayas y entierres en el Éufrates. Y a lo mejor dirán ustedes, qué fácil, ¿no? ¿Saben la distancia que es de Jerusalén al Éufrates, a Irak? ¿Saben la distancia que es? Son 850 kilómetros de distancia. Y no hay carros eléctricos, ni carros de gasolina. Es caminar. Por eso dice, y después de muchos días, ve y entiérralo allá, porque voy a quebrar la soberbia de mi pueblo. Y lo fue y enterró. ¿Para qué? Imagínense obedecer al Señor, llevar la palabra de Dios porque el Señor le dijo, quiero que lo hagas. Señor, no lo puedo enterrar aquí como simbólicamente aquí cerquitas. Y le pongo aquí Éufrates.
Imagínense eso, en vez de queremos las cosas así. Ellos llevaron la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios a pesar de poder viajar tanto tiempo, a pesar de que era difícil para ellos, obedecieron la palabra de Dios. Llevaron la palabra de Dios, por eso dice la Escritura que a pesar de las aflicciones tuvieron la paciencia esos profetas de hablar el nombre del Señor. De hablar el nombre del Señor. Todo lo que el Señor les decía lo hacían. Job, quien era un hombre, quien Dios había bendecido abundantemente, Dios lo probó usando a Satanás para que lo tentara, pero Dios lo probó para poder mostrarle que no hay nadie que pueda quitar la paciencia cuando alguien pone sus ojos en Dios, como Job. ¿Fue probado más de lo que podía soportar? No fue probado más de lo que podía soportar. El Señor sabía cuánto podía soportar Job. Y juntamente con la tentación le dio la salida. Juntamente con la prueba le dio la salida. Amén. Pastor, a lo mejor dirán ustedes, si viera, yo recibo insultos, maltratos, habladurías. Quizá a lo mejor me digan, pero les pregunto, ¿es por Cristo o es por ser necio o necia? No, pues, sí es cierto, a lo mejor dirán. ¿Es por llevar a Cristo? Vean el versículo último y terminamos. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra bienaventurados quiere decir felices. Al principio no parece feliz, ¿verdad? Job no decía ahí sufriendo, estoy contento de que perdí a mis hijos. Estoy contento de que perdí todo lo que tenía. No. ¿Cuándo fue bienaventurado? Hasta el capítulo último. Fue bienaventurado. Miró la misericordia de Dios. Vean, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La palabra ahí donde dice muy misericordioso, en el original es mucho, mucho misericordioso. Y enseguida sigue mucho, mucho compasivo. ¿No es cierto que eso es nuestro Dios? Los sentimientos fueron puestos en nuestra vida por Dios. Amén. Así que en vez de nos sentimos tristes, y esa tristeza Dios puso ese sentimiento ahí para poder, cuando nosotros pecamos, nos sintamos tristes. Los sentimientos, la compasión es un sentimiento que nos ayuda a poder ir más allá de lo que no haríamos si no tuviéramos ese sentimiento. Si vemos a alguien sufrir, decimos, no puedo dejarlo solo. No puedo dejarlo solo. Si recuerdan, la palabra del Señor nos muestra cuando el Señor, dos ciegos escucharon que, imagínense no ver, cierren los ojos ahorita, no los abran, ciérrenlos y de repente escuchan, Jesús va pasando por ahí, no los vayan a abrir. Jesús va pasando por ahí. Jesús, el que hace milagros, sí, el que hace milagros. Y ustedes son los ciegos. No vayan a abrir los ojos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Dice que gritaban y los discípulos del Señor, estos cállalos. Pero ustedes no ven. Y el Señor dice que movido a compasión, les dijo, ¿qué quieren que les haga? Señor, queremos ver.
no abran los ojos. Y el Señor, movido con pasión, dice, recobren la vista, abran los ojos. Y enseguida dice que abrió sus ojos y miraron a Cristo Jesús enfrente de ellos. Miraron a Jesucristo. Miraron al Creador del universo, al Creador de ellos, al Salvador de ellos. La compasión es un sentimiento que Dios pone en nuestros corazones para poder decir, Señor, yo no puedo hacer nada. ¿Recuerdan a Pablo cuando estaba allá, iba predicando en lo que es el área de Éfeso? Y cuando iba predicando, dice que una joven poseída por demonios, que leía las cartas, que leía la palma de las manos, y daba dinero al hombre que estaba usándola. Y después de muchos días, dice que movido a compasión, le dijo a aquella joven, sé libre. Es cuando alguien más dice, Señor, no puedo soportar esto. Haga usted algo, Dios. Haga usted algo. Los sentimientos han sido puestos ahí por Dios y Dios quiere dirigir esos sentimientos. Y esos sentimientos nos hacen ir más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y termino con lo siguiente, hermanos. La paciencia que no se da por vencida lo vemos en estos hombres y ejemplos que Santiago pone aquí. Vemos aquellos que a través de la paciencia que no se dieron por vencidos son aquellos que vencen la impaciencia confiando y esperando en el Señor. Son aquellos que miraban la misericordia de Dios en sus vidas después de haber pasado la aflicción y la prueba y ver a un Dios compasivo. Son aquellos que comienzan un capítulo de Job 1 y Job 2 y van hasta el último capítulo y un hombre que comienza adorando a Dios y termina adorando a Dios. Así que 5,000 años después, el libro más antiguo de la Biblia describe a un hombre que tuvo paciencia y le dijo, Señor, lo que venga, creo en usted. Creo en usted y nada me va a hacer que me suelte de usted y de sus promesas. Nada, ni enfermedades, ni lo que venga, nada nos soltará de la mano del Señor. Así que quizá el Señor les muestre a alguien en esta semana. Y movidos a compasión, deseen que Dios manifieste su poder para poder librarlos de esas ataduras. A esas personas, sean ciegos, sean hombres que el enemigo tiene cadenas sobre sus vidas, para que puedan ver el poder que Dios tiene. Cuando un hijo de Dios se pone en sus manos. Amén. Padre Celestial, le doy gracias. Gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias, mi Dios, porque, Señor, podemos, mi Dios, saber, mi Dios, que su palabra es lo principal en nuestras vidas. Nuestra relación con usted, Señor. Vivimos tiempos, mi Dios, que nos dan señales en los cielos, señales que usted puso, que no puede, Señor, copiar, Señor, los que se creen dueños de este mundo, Señor. Señales, mi Dios, que vienen, Padre Celestial.
Pero nuestra señal es, mi Dios, lo que dice su palabra. Su venida está cerca. Por eso, Señor, queremos ser pacientes hasta la venida suya, Jesucristo. Y queremos seguir compartiendo, Señor, Padre, de nuestro Salvador Jesucristo. Le pido, mi Dios, que nos llene de su Espíritu y que nos ayude, Señor, a caminar con usted. Que nos ayude, Padre Celestial. Y le puedo decir, le podemos pedir esto, Señor, como iglesia. No quite las aflicciones. Háganos fuertes y permítanos ver que usted es más grande que cualquier aflicción, para poder darle la gloria y la honra a usted, Señor. Gracias le damos. Y así con sus rostros inclinados, si hay alguien en esa mañana que no tiene a Cristo, ahí donde está, haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, hoy en este día me arrepiento de todos mis pecados y hoy quiero, Señor, que me llene de usted. Quiero que escriba mi nombre en su libro y que me ayude a caminar de su mano y en obediencia a su palabra. Ayúdeme a tener paciencia, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Se lo pido en el nombre de su Hijo. Amén.